Hola a todos, mi nombre es Xmu y hoy voy a leer el libro de Dross, Valle de la Calma. Estaba soñando, no sabía qué pasaba con su cuerpo, no sabía qué sucedía a su alrededor, pero por lo menos estaba soñando y dentro del sueño tenía al menos cierta lucidez que era como la llama de una vela, porque iba y venía, amenazaba ante la más mínima brisa. Tuvo mucho miedo, miedo de ser arrastrada al pasillo infinito lleno de fuego, miedo de ser alcanzada por el perseguidor y sobre todo miedo de estar rodeada por algo que ella no conocía. Pero había un elemento más, uno que cada vez se hacía más latente, algo que poco a poco dejaba de ser un ardid para convertirse en una piedra sólida metida dentro de su cabeza. Un tumor. Ella lo sabía con exactitud. No había pensado en la palabra tumor. No tenía forma de saber qué era lo que había ahí dentro, pero sí estaba enterada de la existencia de algo. Y ese algo definitivamente no era bueno. Eso también lo sabía. Ahora era más difícil abrir su mente y de nada hubiera servido de todas formas. Esta vez el problema no estaba dentro de la cerradura de una puerta, sino dentro de ella. Volvió a caer en un profundo sueño negro, uno en el que se no ve nada, ni se siente nada. Uno en el que hasta el mismo subconsciente es inválido. No era que no lo recordaba por ser demasiado profundo. Era que Antonella Messina sobrevolaba con una sola ala el peligroso hueco del coma total. Y cuando su conciencia regresaba, era solo para estar enterada de su aprieto, porque el abismo negro seguía debajo de ella. Lo sentía. No pensaba en palabras, tampoco en imágenes. Era como ver por un pequeñísimo hueco de alfiler. Su mente solo estaba activa, funcionando al mínimo. Lo suficiente para saber en uno de sus regresos que el tumor estaba moviéndose. Lo sentía sobredimensionado en su cabeza, como una pelota apretada contra el cerebro, teniendo que compartir ambos el mismo cráneo. Era desagradable porque aquello crecía y quería moverse. Era como una guerra dentro de un tablero de ajedrez, una batalla entre dos partes. El problema es que el lado de Antonella no había podido mover la primera ficha todavía, y la batalla estaba ya avanzada. Cosa negra, pensó desde lo más ínfimo de su mente. Cosa negra. Y luego otra voz más fuerte, clara. Es la segunda vez que tratan de matarte, Anto. Segunda vez. Incluso desde su miserable acceso a sí misma, Antonella sabía que quería corresponder a esa voz. Quería hablarle, preguntarle cosas, y el sentimiento se basaba en que, cuando toda la esperanza se pierde, estando solo,
Uno ve en los demás un poderoso sentido de la esperanza. A ver si puede ayudarme. A ver si puede resolverme el problema. A ver si no está todo perdido. Pero todo lo que pudo responder fue, segunda vez, las dos palabras peor desperdiciadas en toda su vida. Era tan desesperante como estar ahogándose en el fondo de una piscina y no ser vista por la persona que está de pie en el borde distraída. Y como ella no tenía control de su cuerpo ni de su mente, sino que resbalaba por el camino, solo sufriría un poco. Sufriría sabiendo que no podía gritar, ni siquiera desde su propia cabeza. Y el tumor se movía. Parecía un germen gigantesco, un insecto repulsivo de patas abundantes, cuerpo enjunto de zancudo, el parásito transparente que es por lo último que querríamos ser tocados, pero metido dentro del cerebro, acariciando con sus fibrosas extremidades los sesos. ¿Quién sabe si borrando cosas, oxidándolo o pudriéndolo todo con su lengua larga como un nervio, tanteando el terreno? Nuevamente la voz que venía desde el borde de la piscina le volvió a hablar. Su sonido era tan lejano que parecía el murmullo de un eco. Es la segunda vez que tratan de matarte, Anto. Esta vez no contestó el llamado. Intentaba contemplar la voz dentro de su mente. Había ciertos elementos que le permitirían saber quién estaba dentro. No estás devastada, te vas a recuperar. No hubo ninguna reacción emotiva ante esas palabras. Antonella sencillamente las recibió. Era como hablarle a un caracol marino. Todo va a estar bien, pero no podés dejarte caer. No puedo dejarme caer. Retuvo esas palabras con una fuerza increíble, como si hubiese alzado sus brazos y utilizado sus uñas para llevarlas consigo. No puedo dejarme caer. No la iba a repetir desde los ecos de su memoria para retenerla. No hacía falta. Saboreó cada palabra hasta entender el significado de la frase. La eficiente Antonella Messina no necesitaba más. Comenzó a pensar en su pequeño grupo de duendes, apilados entre sí, sosteniendo picos y rastrillos, alzándolos en el aire, y también dos banderas largas y ondeantes de azul y rojo a los costados de la fila. Una vez que tuvo la imagen fija en la cabeza y consiguió adornar la secuencia mental con un poco de brisa y pasto, entonces se esforzó por aumentar la cuenta de los enanos. Los imaginaba con ojos redondos y amarillos, parados todos en posición militar, con cascos germanos que ensombrecían sus rostros. Entonces, cuando ya había hecho un escuadrón lo suficientemente cuadrado y grande para su gusto, comenzó a materializar otro igual al lado, pero ahora atreviéndose a darles lanzas y espadas que parecían de juguete, pero estaban tan afiladas como bisturíes. Fue en tiempo de crear el tercer batallón y luego el cuarto,
Después del quinto, cada uno más osado que el anterior. Ya había catapultas, tanques y máquinas de guerra. Y era difícil mantenerlos en la mente, porque había que cincelarlos en la memoria, no dejarlos ir. Antonella no podía permitir la eliminación de una fila entera mientras estaba creando otra. Era igual a mantener el equilibrio haciendo malabarismos. El campo visual se agrandaba más. Lo necesitaba. En consecuencia, sin quererlo, perdí repletas de enanos. Pero eso no importaba, porque la obligaban a agilizar la mente. Ella los volvía a materializar, y donde antes estuvo un batallón, ahora aparecían dos, cubriendo cada punto del panorama. Lentamente, trabajando tan rápido como su propia imaginación la dejaba. Cuando un sector se hallaba repleto, entonces lo hacía más grande. Ahora había legiones de duendes montados en caballos, en elefantes, sobre plataformas. Intentaba no olvidar la posición de cada grupo, mantenerlo cohesionado en la mente, ahora o nunca, para que no se desvanecieran, pues su ejército sería más pequeño y eso no podía pasar. Necesitaba ayuda de todos. Para aumentar el terreno, Antonella descubrió que tenía que elevarse. Eso era más fácil que fantasear que su visión era más potente y de ese modo crear más campo visible a lo lejos. Si se elevaba, entonces aparecería más fácilmente. Engañaba a su mente tomando un atajo para lograr exactamente la misma cosa. Supo reconocer sus límites. Su mente los dibujó antes que tuviera que echar marcha atrás su propia obra. La línea de un horizonte estaba perfectamente delineada en el campo de su cabeza, y todo lo que había para contemplar no dejaba un solo hueco en el que pudiese verse otra cosa que su ejército de enanos. Hacía varios años, cuando estaba trabajando bajo la supervisión de la dedicada Carol en el Buenaventura, había tenido regularmente la cama de un niño con... Te juro que este libro está ambientado en Yanquilandia, no en Argentina. En el Buenaventura había tendido regularmente la cama de un niño con pegajosas risas y maravilloso optimismo que, desgraciadamente, estaban acompañados de una cabeza completamente calva. No se preocupen, contaba. Tengo un ejército que pelea todos los días contra mi cáncer. Días más tarde, Antonella supo a lo que se refería. El niño imaginaba a un ejército de caballeros que todos los días se batían a muerte contra un monstruo gigantesco representado por su mal. El chico le gustaba dar avances diarios del estado del combate, explicando que ese día podía ir a jugar al béisbol. Béisbol. Dross, te odio. Porque habían conseguido hacerle mucho daño la noche anterior. Cada vez que Antonella lo veía entrar al Buenaventura, después de la semana en que le tocaba hacerse quimio, el chico alegaba que tomaba sus otras medicinas pensando que en realidad eran misiles, que caerían desde bombarderos sobre el monstruo. Su calvicie, según él, era solo un efecto secundario, porque los campos quedan algo devastados
después de los bombazos, pero la hierba vuelve a crecer. Antonella se sentía sobrecogida cada vez que lo escuchaba. Y ahora estaba haciendo exactamente lo mismo. Ella estaba preparada para enviar a su ejército contra el intruso que estaba en la cabeza. ¿Y si en verdad no estaba loca? ¿Y si en verdad había visto las cosas que había visto? ¿Y si tenía poderes y su mente era tan poderosa y especial como lo imaginaba? Entonces iba a resultar. Sabía que sí. El tumor en su cabeza se movía lentamente. Su banco de memoria fue capaz de recrear el sonido de millones de voces y su ímpetu fue extraordinario para imprimir furia en su ejército. Todos rodeaban al monstruo. Anto, Anto, cariño, es un tumor. No te detengas. Y Antonella hizo lo que se le ordenó. No se detuvo. Si no podía ayudarse apretando las manos o pegándose a algo, su sola imaginación y su solo poder, porque lo tenés, nena, sos poderosa, nadie te vencerá, serían suficientes para imprimir todo el carácter brutal a las lanzas, a las espadas, a los cañones, todas desangrando al dragón, que gritaba como una bestia herida. Cariño, lo estás desintegrando. Lo estás desintegrando. Sí, mamá, es mi ejército. Pero Antonella no tenía forma de saber que solo se ayudaba de su imaginación para pelear. Y eso era lo mejor, que ella no lo supiera. La sensación del tumor desintegrándose fue similar a la de ganar una competencia tirando del otro lado de la cuerda, arrastrando al otro grupo al charco, haciéndole ceder como si fueran una enorme pared de arcilla. Cariño, lo haces bien, vamos. Es un tumor, repitió Antonella, es un tumor. Guardaría esas 3 palabras en un cajón para saborearlas después, para entenderlas. Todo lo que ella sabía es que ahora estaba combatiendo contra un monstruo y había que matarlo. El ejército se amontonaba alrededor de la bestia. Los enanos se subían unos sobre otros, clavando sus instrumentos maliciosamente. Eran los duendes de ella. Ella era su diosa. Estaban dispuestos a morir por la causa. En otro plano de realidad sintió dolor, dolor real, no imaginario, dolor en su cabeza. El tumor palpitaba, chocaba contra los sesos y los apretaba, deslizándose por el horizonte craneal. No era un contraataque, estaba sufriendo e intentaba escaparse, desenquistándose. El monstruo se escapa, no dejen que escape, persíganlo. Nuevamente lo sintió moverse. Antonella era una mente atrapada dentro de las fortalezas de su cuerpo. Y el monstruo, cuidado, era enorme. Ella defendía su propia fortaleza y finalmente dejó de moverse porque estaba débil y herido. Sos poderosa, Anto. Estoy orgullosa de vos, corazón. Y se estaba haciendo más pequeño. Ya el ejército no hacía falta porque podía completar el trabajo ella misma. Sujetaba un hacha inmensa entre sus manos. Lo estás desintegrando. Concéntrate más. El monstruo era un árbol seco, negro, con cientos de raíces, inmóvil, acorralado en la pared de un hospital imaginario. Antonella cortaba sus ramas
alzaba el hacha en el aire una y otra vez, destrozándolo. Amor, estoy orgullosa. Las ramas amputadas volaban alrededor de ella, mientras el árbol se hacía más y más pequeño. Lo estoy haciendo yo sola, pensó. Lo estoy haciendo yo sola. Su campo de visión se hizo más claro. El sueño se estaba acabando. Casi lamentó tener que soltar el instrumento de guerra. Los horizontes se agrandaban, su cerebro se despertaba suavemente y con él todos los sentidos. Mamá, Anto, vos tenés que acabarlo. Mamá, ¿qué pasa? No oigo la mitad de lo que me decís. No te escucho, no. El pulso empezó a acelerársele. Su cuerpo hizo ignición. Recuperó sus funciones. Sintió dolor en la cabeza y en las piernas. Nuevamente era humana. La voz se perdía y ella lo lamentaba porque sabía que la voz era más importante. Mamá, ¿qué me decís? Irremisiblemente Antonella fue eyectada al exterior. Abrió los ojos sintiendo un sacudón en el cuerpo. Cobró conciencia de su respiración, sus nervios y su migraña. Estaba viva, despierta. No podía dejar de pensar en las voces, sobre todo porque ahora no había nada en su consabida adultez que pudiera resquebrajarse ante lo extraño, ante la idea de lo sobrenatural. Antonella ya había dejado atrás. Antonella ya lo había dejado atrás. Era muy tarde para la comadrona inglesa de su mente. Estaba convencida. No hacía falta esperar aún después para pensar más detenidamente en ello. Solo tenía la sensación de haber perdido a su madre una vez más, de abandonar su alma en el pozo de su subconsciente, donde hubiera podido hablar con ella. Sin embargo, entre la confusión fue capaz de rescatar una frase que se trajo consigo desde el mundo de los sueños. Terminalo por mí, mi niña. Le tomó tiempo enfocar los ojos. Estaba desorientada. Los campos quedan algo devastados después de las grandes batallas, pero la hierba vuelve a crecer. Se frotó los ojos varias veces antes de bajar las manos a su regazo y ver el lugar donde se encontraba. No le tomó mucho tiempo darse cuenta que era la morgue del San Niño. Estaba en una de sus tantas camillas que surcaban en 2 filas la larga sala. Las luces estaban a medio encender. Sintió escalofríos al saber que estaba arropada hasta la cabeza como el resto de los cadáveres. Las sábanas estaban inmundas, con manchas de grasa. El olor a podredumbre fue lo que más la ayudó a despabilar. Había surcos de sangre por todo el suelo y algunas camillas estaban volcadas, amontonadas sobre otras. Del lado contrario se hallaban cuerpos desnudos, caminando en círculos. ¿Qué? Arrastrándose por las paredes. Una niña con la enorme cicatriz en forma de I, adornando malamente su torso, la cabeza dislocada sobre el cuello y la piel gris, caminaba como una muñeca manejada por un titiritero. Otros pocos cadáveres se arrastraban cerca de ella, con movimientos que se asemejaban al de máquinas.
todo eso era acompañado por el suave rechinar del cordón que sujetaba una de las lámparas redondas, sobre la cual estaba puesto un cobertor también manchado, cuyos bordes caían a los lados fantasmalmente. Se sentó sobre la camilla y deslizó sus piernas por el borde de ésta, colocándose de pie. Afortunadamente, no la habían desvestido. Supo agradecerlo, aún intentando despabilar. Caminó entre las camillas, acercándose a los cuerpos. La sensación explosiva, casi orgásmica, que recorría su cuerpo era interminable. Se sentía poderosa. Ya no había miedo. Abrió su mente, fijando su mirada al frente. No podemos descansar en paz. El hombre teme a lo que no entiende, a lo desconocido. Antonella Messina, en cambio, entendía muy bien. Los observó con compasión. Ahora era una diosa. Terminalo por mí, Anto. Vamos. Acaba con este maldito lugar, todo lo que contiene. Se dio media vuelta en dirección a las puertas del fondo. ¿Dónde están los demás? Lily meneó la cabeza varias veces. No puedo responder eso. Antonella la observó a los ojos y ahora no le hacía falta abrir la mente para verlo todo claro, para percibir esos detalles que todo este tiempo habían estado escapándosele, escurriéndose entre sus dedos. Ahora veía la nueva Antonella, veía con mucha claridad, sí, veía el abandono humano en los ojos de Lily, la gelidez de sus pupilas negras, su piel blanca, la inexistencia de su aura. Ella era distinta, distinta a los vivos. Terminalo por mí, Anto. Vamos, termínalo por mí. En aquel lugar, cuando esos ojos muertos estaban posados sobre los suyos, Antonella Messina supo exactamente cómo terminarlo. Móstrate como sos. Y abrió su mente. La piel empezó a pudrírsele a Lily, a la vez que pedazos de cara se le deslizaban por las mejillas como masa derretida, cayendo al suelo, mostrando el hueso detrás de sus mejillas y la nariz triangular debajo de los cartílagos y la piel. Una ceja se le despegó como un gusano cayéndose de la pared, y los labios se desintegraron como la ceniza. Las paredes temblaron, la pintura cremosa se cayó. El cerdo sobre la bandeja se pudrió al instante y las cerámicas del suelo comenzaron a romperse como huevos estallando. Las puertas de madera de la cocina crujieron antes de caerse, una tras otra. El largo corredor principal de la primera planta del San Niño quedó visible para ella y los vio a todos. Ahí estaba el enfermero Paul y también Franklin, Robert, Juan, Páez, Torres y muchos más, todos lánguidos, podridos, con la piel carcomida sobre sus huesos, mirándola con angustia. Antonella los observó de vuelta con dignidad. Me han intentado matar 2 veces y han fracasado. ¿Quieren probar suerte otra vez? Ninguno le contestó.
Lily contrajo su rostro deforme, pútrido, entre hilachas de carne descompuestas en una corroída, purulenta expresión que seguramente era de terror. De pronto todos se movieron cansadamente con lentitud, abriéndole paso a alguien más importante que caminaba al frente. El doctor Murillo se acercó al pie de la cocina. La cuenca del ojo sano estaba vacía. Se podía ver el fondo marrón de su cabeza. Su cabello, al igual que su piel descompuesta, era gris. El doctor Borwill quiere hablar con vos. No se preocupen, esta historia continuará. Buenas noches y dulces sueños.